Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un tema regional, local y nacional también que ha trascendido de nuestras fronteras. Un invitado muy especial que nos va a ayudar a comprender varias de las cosas que están sacudiendo la opinión pública en nuestro contexto, principalmente el incremento inusitado en las tarifas del servicio público de energía eléctrica. Recientemente se conoció que muchos usuarios de la empresa Aire recibieron una sobrefacturación en el consumo de energía con un incremento desbordado en el costo que tienen que pagar por este servicio. Y la empresa lo que ha respondido es que fue un error en un doble cobro que se presentó en la facturación. Ya se ha ido superando este cobro, en principio, a más de 5.000 usuarios que se vieron afectados por esta situación. Pero el tema no se queda solamente en un error que ha reconocido la empresa y que está corrigiendo en buen término, sino en cómo se está dando esta dinámica de la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa caribe colombiana, en nuestra ciudad de Barranquilla, y por qué la Comisión de Regulación del Sector de Energía y Gas todavía no ha tomado las cartas en el asunto. Se realizó una cumbre en la ciudad de Sincelejo con el ministro y la bancada costeña, entre otros miembros del Ejecutivo, principalmente gobernadores y alcaldes, aunque algunos líderes regionales decidieron no ir a conversar sobre este tema porque consideraban, en sus términos, que ya esto estaba muy hablado. ¿Qué está pasando con el servicio de energía eléctrica? Vamos a analizar estructuralmente esto. ¿Por qué la sobrefacturación? ¿Por qué estos altos costos en el servicio de prestación? Y para entender cómo se da ese proceso de generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica en nuestro contexto, hoy tenemos un invitado muy especial. Es el doctor Germán Londoño Montalvo. Germán Londoño Montalvo es administrador de empresas, especialista en regulación de energía y gas y máster en energías renovables. Doctor Germán Londoño Montalvo, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Hola Julio, muy buenas tardes. Primero que todo, darte las gracias a ti por llamarme y consultarme, y un saludo amable a tu amada audiencia. Muchísimas gracias, doctor Germán Londoño, por estar con nosotros hoy. Sabemos que este programa va a ser ampliamente valorado por nuestros televidentes. La pregunta esencial aquí es: ¿a qué se deben estas altas tarifas en el servicio de la energía? ¿Cómo podemos entender este incremento mensual, constante, permanente en el valor? Sube todo, menos los salarios y los ingresos. Personas en nuestro contexto tienen que literalmente elegir entre hacer mercado o pagar el servicio de la luz, como se le conoce a la prestación del servicio público de energía eléctrica en nuestro contexto. ¿Cómo podemos entender esta elevada facturación en el consumo y en el costo, la facturación de la energía eléctrica, doctor Germán Londoño Montalvo? Julio, antes de comenzar, para llegar al problema, es importante conocer cómo se originó este problema. Resulta y pasa y acontece que entre octubre y noviembre del año 2016, la Superintendencia de Servicios Públicos tomó posesión de Electricaribe, es decir, la intervinieron,
¿Por qué la intervienen? Porque encontraron dos aspectos fundamentales que son, en ese momento, esa empresa tenía una crisis financiera que ponía en riesgo la prestación del servicio en la región Caribe. Y lo otro, estaba a punto de entrar a limitación de suministro. Es decir, los generadores no le iban a vender o a suministrar energía eléctrica a este operador de red. Entonces, el presidente Juan Manuel Santos tomó la decisión de intervenir, pero resulta y pasa de qué sucedió ahí. Yo lo catalogo como un plan de acción nulo. Se hicieron las cosas malas desde el principio. No hubo una transparencia, no hubo una honestidad en ese proceso. El presidente de la República tiene la facultad, por medio del artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, de asegurar y garantizar la prestación eficiente del servicio público domiciliario en el país. Ese artículo le da la potestad al presidente de decidir qué puede hacer. Pero resulta y pasa que se creó un plan de choque o un plan de acción, que para mi concepto ahí fue donde comenzó el problema. Y en este plan de acción se contrataron algunos expertos en materia de energía, para que analizaran cuál era la mejor decisión o qué tenían que hacer. Si seguir intervenido o constituir una nueva zona para nuevos operadores. Ahí, ¿qué pasó? Algunos de esos expertos se dieron cuenta de que existen 4 problemas que al día de hoy también existen, y son la cultura del no pago. A nosotros, los costeños, los de la región Caribe, los del departamento del Atlántico, los barranquilleros, en el interior nos tienen catalogados como la cultura del no pago. Es decir, no nos gusta pagar el servicio de energía eléctrica. Ese fue el primer problema. El segundo problema es la mala prestación del servicio de energía que tenía Electricaribe. Es decir, todas las redes de distribución estaban obsoletas y al día de hoy siguen casi iguales. Tercer punto, la tarifa de energía. Ellos sabían, pero nunca lo dijeron, que si entraban unos nuevos operadores al mercado, había que hacer una reestructuración en todo el proceso de las resoluciones que iban a plantear las CRE. ¿Por qué? Porque se encontraron de que había unas pérdidas no técnicas, es decir, había demasiado robo de energía en toda la región Caribe. Eso dificultaba la crisis financiera que estaba viviendo el operador de red en ese momento. Toda esa información se la entregaron al presidente Iván Duque. Yo deduzco que el presidente Iván Duque, con su grupo de expertos, con su ministra en ese momento, analizaron todo el tema y buscaron tomar la mejor decisión. Pues ahí está la pregunta, ¿la decisión para quién? ¿Para el gobierno nacional de momento o para los usuarios de la región Caribe? Ese es un gran interrogante que al día de hoy tiene una respuesta clara, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el presidente Iván Duque constituyó un mercado por medio de su Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 318, lo que significa el régimen transitorio especial para asegurar, guarde esta palabra, Julio, la sostenibilidad de la prestación del servicio eficiente de energía eléctrica en la costa norte.
Guarde la palabra sostenibilidad, porque esa palabra es un debate. Entonces, el presidente, por medio de ese artículo, con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público domiciliario de energía eléctrica en la región Caribe, le entregó la facultad mediante el decreto 1645 de 2019, expedido por el gobierno nacional, entre comillas, el presidente Iván Duque, contenido en el decreto único reglamentario para el sector administrativo de minas y energía. Es decir, el presidente le dice a la ministra de Minas, venga, yo necesito resolver este problema en la región Caribe. Le doy la facultad a usted para que por medio de la CRE usted me busque una solución a ese problema. ¿Qué hace la ministra en su momento? Se lo delega a la CRE, porque constitucionalmente es el proceso que hay que hacer. La ministra le delega la función a la CRE, y la CRE, que es la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas, establece el régimen transitorio especial en materia tarifaria. Ahí comienza el problema. La CRE regula ese artículo, pero le pone una palabrita, en materia tarifaria. Entonces, la CRE saca una resolución, que es la resolución que hoy nos tiene pagando la energía más costosa del país. Escuche bien, hoy estamos pagando la energía más costosa del país en la región Caribe, pero en el departamento del Atlántico es donde está el mayor consumo de energía y es donde la tarifa está más alta frente a los demás departamentos. ¿Qué dice la resolución CRE 010 del 2020, que fue firmada por el viceministro de Minas y Energía, el doctor Diego Mesa? La ministra lo delegó, por algo lo delegó. Ella sabía que ese problema, yo lo catalogo, eso no fue un sapo que nos metieron, eso no fue un orangután que nos metieron, eso fue un elefante. Así de grande era ese problema y nadie lo vio venir. Solamente los expertos en temas de regulación de energía eléctrica. Si usted busca mis publicaciones en Twitter, desde el año 2020 vengo explicando esa resolución, pero ningún medio le interesó en el departamento del Atlántico y en Barranquilla. Todos hacían los ciegos, sordos y mudos. ¿Qué significa la resolución 010 del 2020? Te la voy a resumir en un fragmento. Modifica la componente de pérdida a los usuarios de la zona norte y su periodo de tiempo es de 5 años. Es decir, esta resolución vence en enero 30 del 2025. Y modifica la componente pérdida, que es la que hoy prácticamente, bueno, influye mucho en la tarifa. Hay otras más, pero esta es la que de verdad cambió el mecanismo en la fórmula tarifaria. Y voy a hacer unos ejemplos. Cuando usted paga la factura de energía, los comercializadores le venden energía, pero, escuche bien, está el nivel de tensión 1 cuando el operador de red es dueño de los activos. Esa tarifa tiene un precio. Está el nivel 1 cuando el usuario es dueño del transformador. Esa tarifa tiene otro precio. Está el nivel 2, esa tarifa tiene otro precio. Entonces, analice este ejemplo.
Desde el año 2017, 2018, 2019 y 2020, los usuarios que están en nivel 1 le llegaba el costo de pérdida por 41 pesos. 2017 a 2020 pagaban en el nivel de tensión 1 por la variable pérdida 41 pesos. Hoy están pagando 280 pesos por esa componente pérdida. Entonces, vamos a explicar. De 41 pesos subió a 280. ¿Por qué? Porque esta resolución permitió modificar las pérdidas técnicas y no técnicas. Eso se lo voy a explicar de esta manera. Cuando la energía sale del generador, digamos EPM en Antioquia, la energía llega al departamento del Atlántico, pero en la fórmula tarifaria hay una palabra que se llama transmisión, que es la letra T. El generador le entrega la energía al transmisor nacional y este se la entrega al distribuidor regional. Cuando el distribuidor regional, que en este caso es AIRE, él recibe la energía, pero ya esa energía tiene unas pérdidas técnicas. Es decir, en el momento que el generador le entregó al transmisor, en ese momento de empalme se pierde una energía. Cuando el transmisor nacional le entrega la energía al distribuidor regional, en ese empalme de subestaciones se pierde otra energía técnica. Y cuando el distribuidor, que en este caso es AIRE, le entrega la energía al usuario final, que pueden ser comerciales, industriales y estrato 1 al 6, ahí se pierde otra energía técnica. Eso está regulado. No es la diferencia, no es un valor muy alto, pero hay que pagar esas pérdidas técnicas porque ese es el debido proceso regulatorio. Pero ¿cuál fue el elefante que nos metieron? Son las pérdidas no técnicas. Es decir, ¿se acuerda al principio cuando le dije que uno de los problemas por el cual intervinieron a Electricavive es porque estaba viviendo una crisis financiera? Y esa crisis financiera era debido a que se estaban, a mí no me gusta decir la palabra robando, pero hay que decirla, se estaban robando la energía. Entonces, este gobierno de Iván Duque le entregó prácticamente un negocio a los privados, porque esas pérdidas no técnicas en el nivel de tensión 1 subieron un 37% y en el nivel 2 subieron un 11%. Entonces, usted se pregunta, o los usuarios se preguntan, ¿por qué en el nivel 1 subió un 37% y en el nivel 2 subió un 11%? Y es que resulta que donde más se roba energía son en los niveles 1, es decir, el transformador que está colocado en el poste. Es mucho más fácil conectarse a un transformador que está pegado al poste porque su línea de conexión es muy frágil. En nivel 2, la energía llega a 13.200. Es mucho más difícil conectarse. Y ese tipo de conexiones de nivel 2 se encuentran siempre dentro de la propiedad, sea de un centro comercial, o sea dentro de una zona industrial, o sea dentro de una zona comercial. Entonces es mucho más complicado y la energía no es muy fácil que la roben. Entonces el negocio lo hicieron perfecto. En nivel 1 subieron un 37% la componente de pérdida y en el nivel 2 subieron un 11%, porque ellos sabían de que donde más robaba energía era en el nivel 1. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Hasta el día de hoy no sabemos cómo fue el negocio. ¿Por qué no sabemos cómo fue el negocio? Porque hay una palabrita
que colocaron en el Plan Nacional de Desarrollo, que en el artículo 318, una situación extraordinaria, un estado de emergencia. Y por eso hoy no sabemos cómo fue la venta de Electricavide. Nadie sabe y lo más probable es que no se sepa. Recuerde la palabra que le dije, sostenibilidad. Esa palabrita la incluyeron en ese artículo. Entonces mucha gente se dice, hombre, ¿por qué no han tumbado esa resolución? Hombre, ¿por qué los congresistas no han hecho nada? Hombre, ¿por qué el alcalde, el gobernador, el presidente, el ministro de Minas y Energía no hacen nada? Y es que usted tiene que analizar regulatoriamente cómo hicieron este empalme. Comenzó de un artículo de un Plan Nacional de Desarrollo. Lo unificaron mediante un decreto del Ministerio de Minas y Energía y se lo delegaron a la CREG. Y la CREG, que tiene la facultad de resoluciones, pues sacó las resoluciones. La resolución 010 del 2020. Si usted va a demandar la resolución, se da cuenta que está amparada por está amparada por un decreto del Ministerio de Minas y Energía. Y si usted va a demandar el decreto, se da cuenta de que está amparada por un artículo de ley del Plan Nacional de Desarrollo. Y en Colombia las leyes no se tumban. Por eso no va a pasar nada. Por eso el presidente Gustavo Petro en estos año y medio, 2 años que lleva de gobierno, no ha podido hacer nada y no va a poder hacer nada a menos que derogue la resolución 010 del 2020. Pero eso trae unas consecuencias porque el operador de red, que es AIRE, pues tiene un plan financiero sobre esos recaudos de pérdida, y si el presidente se los quita, pues se le dificultaría al operador cumplir los compromisos que tiene con los generadores. Entonces ahí hay un cuello de botella muy fuerte, y muy complicado, que el presidente Gustavo Petro tiene que ver cómo soluciona, porque están pasando ya 2 años de este gobierno y no ha pasado nada. Llevamos 2 ministros, este ministro ha hecho cosas buenas, pero no creo que tenga una solución a corto plazo, no la va a tener. La solución a corto plazo no la va a tener. ¿Qué es lo que está haciendo el ministro de Minas y Energía? Pues lo que se debe hacer dentro del ámbito regulatorio, sentándose con los grupos de interés, sentándose con los congresistas, sentándose con la ciudadanía, con los ciudadanos del departamento afectado, sentándose con las empresas energéticas que pertenecen a la fórmula tarifaria, escuchando a todos para ver cuál es la última decisión que va a tomar el gobierno de Gustavo Petro frente a esta crisis energética que vivimos nosotros, los barranquilleros. Decisiones, doctor Germán, que sin duda tienen a la expectativa a la ciudadanía y al borde de la indignación. Se esperan marchas y movilizaciones frente a la empresa AIRE en las próximas semanas. Y bajo este contexto, un clima de polarización todavía mucho más fuerte puede generar grandes conflictos y alteraciones del orden público, que esperemos que esa no sea la situación. Y después de esta explicación tan técnica, tan puntual y tan clara, quería hacerle una pregunta sobre 2 elementos que agravan más la situación del servicio de generación y de distribución y comercialización de la energía eléctrica en nuestro contexto. Son esos 2 impuestos que les han puesto aquí, del alumbrado público y la tasa de seguridad y convivencia ciudadana. ¿Se justifican estos recaudos en la facturación tan elevada
incrementando todavía más el costo que tienen que pagar o que tenemos que pagar los ciudadanos todos los meses? Bueno, el tema de alumbrado público en Barranquilla es un tema muy tenebroso. Es un tema que toca a gente muy importante en la ciudad. Yo en este tiempo que he tenido, digamos, un año más o menos, me he puesto a leer el informe que sacó la Contraloría de la República, el informe de auditoría de cumplimiento, el número SJD número 001, firmado por el Contralor Distrital de Barranquilla, Jairo Alberto Fandiño Vázquez. Yo he sido muy juicioso leyendo ese documento. ¿Por qué? Porque al final y al cabo la Contraloría es la que revisa si hay algo extraño o hay algún tipo de hallazgo fiscal o no. Entonces, ¿yo qué hice? Me lo he leído y he sacado muchas conclusiones tenebrosas, demasiado tenebrosas, y las voy a exponer hoy aquí. Resulta y pasa de que el alumbrado público lo incluyen en la factura de energía. Ojo, son dos cosas diferentes. Tarifa de energía y factura de energía. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando hablamos de tarifa nos estamos refiriendo a los componentes de la fórmula tarifaria. Y cuando hablamos de factura de energía nos referimos a los componentes de la tarifa, al alumbrado público y a la tasa de seguridad. La primera pregunta es, ¿por qué incluyen la tasa de seguridad y el alumbrado público en la factura de energía? Y la respuesta es simple y concreta. Porque se le dificulta recaudar todos esos recursos por medio de alguna entidad diferente a la del servicio público domiciliario, en este caso el operador de red. Pero lo más complicado y lo más, yo diría que lo más rembumbante es que incluyen la tarifa de alumbrado público y de tasa de seguridad en la factura de energía, porque cuando usted paga la factura de energía, usted paga esos tres valores. Y yo le hago un ejemplo. Si yo le dijera a usted, Julio, vamos a sacar el alumbrado público de la factura de energía y saquemos la tasa de seguridad, y solamente te dedicas a pagar lo que es el consumo, tú te haces la pregunta, bueno, la verdad es que sí, uno paga el consumo de energía, y mucha gente después no va a pagar el alumbrado público y la tasa de seguridad. Entonces la incluyen en la factura de energía porque sencillamente si no paga la factura se le suspende el servicio. Esa es la connotación especial. Por eso en todas las facturas de servicio público del país está incluido el alumbrado público. Y escuche bien, la tasa de seguridad solamente la cobra en 3 departamentos en Colombia: Atlántico, Sucre y Bolívar. Pero nos vamos a enfocar en el alumbrado público. En el año 2016, el alcalde Alejandro Char, que es el alcalde actual de la ciudad, permitió o entregó a la sociedad mixta AP Barranquilla SAR, que es la encargada de operar, administrar, modernizar, reponer y expandir el servicio público de la ciudad. Ese tipo de contrato lo hicieron como APP. ¿Por qué lo hacen como una APP? Por la sencilla razón de que si lo hace por una concesión son a 20 años,
pero como lo hicieron con una APP, es a 30 años. Es decir, el alcalde Char le entregó a 30 años todo el alumbrado público de la ciudad a esta empresa. Lo más insignificante, o yo diría que lo más tenebroso, fue que le entregaron el 59% del recaudo de este impuesto a esa empresa. El otro 41% es de la alcaldía de Barranquilla. Entonces, aquí comienza el tema para ir desglosándolo. El impuesto al alumbrado público representa en la factura de energía un 19% y el impuesto de tasa de seguridad representa un 11%. Es decir, en la factura de energía, la tarifa de energía representa un 70%. Los otros dos impuestos representan un 30%. Y yo quiero hacer un paréntesis ahí, porque después van a decir es que estamos promoviendo que saquen esos impuestos de la factura. Yo tengo que ser muy claro y muy conciso desde el punto de vista regulatorio. A mí no me gustaría que sacaran esos dos impuestos de la factura. Creo que en el departamento de Chocó, no sé si el municipio de Quibdó ya implementó esa metodología. Allá usted paga la factura y la alcaldía tiene que mirar cómo cobra el alumbrado público por medio de la gestión de la Secretaría de Hacienda. Eso se ha convertido en un problema gravísimo. Y tengo entendido que hace varios días salió una reglamentación de la CRE o del Ministerio de Minas, donde están analizando sacar todo el alumbrado público de todas las facturas de energía del país. Todavía no me lo he leído, pero en el momento que lo lea, lo interpretamos y lo analizaremos. Volvemos otra vez al punto de alumbrado público Barranquilla. El alcalde Char le entregó por 30 años el alumbrado público a esta empresa de sociedad mixta. Esta empresa va a recaudar el 59% de la tarifa de alumbrado público. Es decir, ellos se quedan con el 59%. Pero mire, en el objeto social de ese contrato estipularon algo que llama mucho la atención. Y resulta que para que la empresa se quedara con el alumbrado público tenía que hacer unas inversiones en 3 años de aproximadamente 86 mil millones de pesos. Y son 86 mil millones de pesos en luminarias. Entonces, uno dice, bueno, está bien, hay que hacer unas inversiones, pero dígame usted, en Barranquilla, ¿cuál es la empresa que tiene esa cantidad en luminarias? Entonces, ahí uno comienza como que, epa, aquí hay algo extraño. Y yo hago una crítica muy fuerte. Por ejemplo, ayer me llegó una factura de energía de un frigorífico, que es una empresa que comercializa carnes de bovino. Esta empresa pagó aproximadamente unos 55 a 60 millones de pesos en la factura de energía. Y yo le revisé el alumbrado público y resulta y pasa que el alumbrado público en la ciudad de Barranquilla te lo cobran por un rango de consumo. Esta empresa consumió 50.001 kilovatios. Usted multiplica 50.001 kilovatios por 77 VT. Cada VT vale 43.000 pesos, que está estipulado en el acuerdo que saca el Consejo de Barranquilla. Eso da aproximadamente unos 3 millones y pico. Entonces, le cobran a los usuarios el alumbrado público por medio de un rango de consumo, se multiplica por un VT que tiene un costo de aproximadamente 43.000, 46.000 pesos. Es decir, el usuario pagó 3.600.000 de alumbrado público. ¿Usted sabe cuánto pagan haciendo esa misma operación en la ciudad de Cali?
1.200.000. Porque en la ciudad de Cali no hacen ese mismo análisis. Ya hay un valor estipulado ya para ese tipo de consumo. Entonces uno comienza a analizar y en Barranquilla el alumbrado público es tenebroso. Es repugnante cómo nos están sacando la plata de los bolsillos. Y usted se pregunta, bueno, Germán, ¿y por qué yo pago tanto en alumbrado público? Usted, cuando salga de su negocio o cuando salga de su casa, usted se va a dar de cuenta qué hay al frente suyo. En este caso, afuera del negocio del amigo mío, hay solamente una lámpara de alumbrado público. Esta luminaria, aquí vamos a entrar en cosas. Esta luminaria es de una empresa que se llama, bueno, tiene el nombre Alurban. Tengo entendido que, pues, los mayores, las personas que hacen estas luminarias, pues trabajan allá en Vía 40, en una de esas empresas. Usted hace un ejemplo, mire este ejemplo. La luminaria de 90 watts. Usted multiplica 90 watts por 12 horas, que es el alumbrado público. Es decir, comienza a las 6 de la tarde y se acaba a las 6 de la noche cuando aparece el sol. Esas 12 horas consumen 1.080 vatios por día. Usted multiplica 1.080 vatios por día, o por el mes, perdón, por el mes, 1.080 vatios por 30 días, y eso le da un consumo de 32.400 vatios. Usted multiplica, usted divide 32.400 vatios entre 1.000 y eso le da 32 kilovatios en el mes. Usted multiplica 32 kilovatios por, la tarifa está creo que en 1.150 o 1.100 y eso le da 36.800 pesos. Es decir, el amigo mío que está pagando 3.600.000 en alumbrado público solamente se está beneficiando con una sola lámpara que está al frente de su negocio, que consume 36.800 pesos de energía en el mes. Por favor, alcalde. Mire, el alcalde Jaime Pumarejo y el alcalde Alex Char han criticado mucho al gobierno nacional por el tema de las tarifas de energía, por el tema del alto costo de la tarifa de energía. Y eso es válido, porque eso es una realidad. Es que ya estamos mamados del alto costo de la prestación del servicio de energía. Pero yo sí le hago una crítica al exalcalde Jaime Pumarejo y al alcalde actual Alex Char. Antes de ponerse a criticar al gobierno nacional, primero arreglemos la casa. Es que ustedes ahí tienen un entramado en el tema del alumbrado público muy complicado. No es justo. No es justo lo que le están cobrando a los usuarios del departamento, a los usuarios de la ciudad de Barranquilla en tema de alumbrado público. Eso no tiene presentación. Entonces, antes de criticar al gobierno nacional, primero solucione la casa. Y el tema está en el alumbrado público. Usted no escucha a ningún congresista de la República, de acá de la región Caribe o del departamento del Atlántico, tocar el tema de alumbrado público y tasa de seguridad. Usted no escucha a un concejal de Barranquilla hablar del tema de alumbrado público. Usted no escucha a ningún diputado del Atlántico hablar sobre el tema de la tasa de seguridad. Bueno, ahí el doctor Alfredo Varela y creo que la joven diputada Isabela Pulgar son los que yo he visto en las redes sociales que han tocado el tema de la tasa de seguridad. Pero el gran debate acá en nuestra región, primero son esos dos impuestos.
Y el gran debate nacional es el tema de la tarifa. Entonces, de ahí se desprende un tema muy importante. Pero yo vuelvo al alumbrado público. Ahí el alcalde tiene que mirar cuál fue el negocio que se hizo con la empresa de alumbrado público de Barranquilla. Porque ahí hay cosas tenebrosas. Una lámpara o una luminaria de 90 vatios vale en el mercado entre 80.000 y 120.000 pesos. Y en el informe de cumplimiento de la Contraloría Distrital de Barranquilla, firmada por el doctor Jairo Alberto Fandiño, escuche bien, firmada por el doctor Jairo Fandiño, en uno de esos documentos aparecen las ventas de luminaria LED de 90 vatios. El valor es de 2.014.000 pesos. Entonces yo creo que ahí hay un tema, yo no lo quiero decir de esta manera, pero a veces hay que decir las cosas. Presuntamente puede haber un caso de corrupción muy grande ahí en el tema de alumbrado público. O al parecer, porque si usted analiza las luminarias y usted comprueba, pues si la luminaria en el mercado vale 120.000 pesos, 100.000 pesos, dependiendo de las especificaciones, acá la están colocando en 2.014.000. Y yo me hago esta pregunta, ¿qué tiene estas luminarias que no tienen las otras? Si todas alumbran iguales. Entonces, ahí hay otro gran debate. Pero lo que llama más la atención es que ya está firmada en el año 2022, en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Es decir, el Contralor Municipal, Jairo Fandiño, firmó y estipuló que no encontró ningún hallazgo. Y pues yo acabo de encontrar un hallazgo en este momento. Y es un sobrecosto en las luminarias, que claro, son los entes los que deben investigar esto. Por ejemplo, en la W Radio, el 23 de marzo del 2022, hubo una denuncia de presuntos sobrecostos en contratos de alumbrado público en la alcaldía de Restrepo Valle. Ya hay precedente en Colombia, pero aquí en Barranquilla no pasa nada. En Barranquilla no pasa nada. No pasa nada en Barranquilla en medio de todo este diagnóstico que hoy nos está magistralmente presentando el doctor Germán Londoño Montalvo, especialista en regulación de energía eléctrica y gas y magíster en recursos renovables o energías renovables. La luz parece estar en medio de las tinieblas. Y decimos esto porque el panorama de la facturación y la tarifa de energía en nuestro contexto está bastante oscuro. Es un agua turbia. Parece que las fuentes generadoras de la energía están contaminadas como muchas de las aguas que todavía ruedan por la ciudad de Barranquilla cuando llueve fuertemente. Y decimos esto no con ánimo de generar más polémica. Es un llamado a la institucionalidad a encontrar soluciones a un problema que nos afecta a todos, excepto a quienes hacen parte del negocio, porque ya nos ha quedado bien claro con esta explicación que los márgenes de utilidad, de ganancia, de rendimiento y de una voz que se nos ha enfatizado hoy aquí, sostenibilidad, parece ser sostenibilidad financiera en algunas cuentas de empresas privadas y algunas chequeras personales. Esperemos desde el gobierno nacional, desde los gobiernos locales también, que ya pare
este usufructo de la economía familiar de los barranquilleros, de los atlanticenses y de todos los ciudadanos de esta hermosa región Caribe. Es hora de ser conscientes del daño al patrimonio, al ingreso y al bienestar de la sociedad que se está ocasionando con este incremento y encontrar entre todos soluciones, porque es muy fácil criticar, cuestionar y señalar, pero ponerse a trabajar con conciencia social y con capacidad de aportar para que nuestra calidad de vida mejore, requiere un esfuerzo mayor que el señalamiento, la crítica y principalmente ese sentimiento de aprovechamiento de una situación tan compleja. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Estamos con el doctor Germán Londoño Montalvo, quien nos ha ilustrado magistralmente lo que está pasando con la prestación del servicio de energía eléctrica en nuestro contexto, y le agradecemos ampliamente por esta cátedra que nos ha dado hoy de cómo funciona el sistema de regulación, principalmente de tarifas y facturación. Pero hay una pregunta, doctor Germán Londoño, que es importante hacerle aprovechando esta comunicación con usted. El día de ayer, durante esta semana, Nicolás Petro ha hecho una denuncia muy importante al país y que ya ha trascendido nuestras fronteras, encontrando eco en los principales medios de comunicación a nivel mundial, porque no es cualquier cosa. Nicolás Petro denunció presiones, coacción por parte de la Fiscalía General de la Nación para ponerlo a declarar en contra de su propio padre, para a través de un proceso de indagación señalar de sucesos que ya son de dominio público al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Usted, el año pasado, denunció principalmente este tipo de prácticas por parte de la Fiscalía y a través de sus abogados solicitó apoyo y protección en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuéntenos, doctor Germán Londoño, ¿en qué van esas acusaciones, esos señalamientos de presión y de coacción de la Fiscalía para generar todo un escándalo en lo que ustedes señalan como una instrumentalización del sistema judicial con fines políticos? Julio, esa pregunta pues te la voy a responder de dos maneras. Primero, yo voy a ser muy cuidadoso con hablar sobre mi amigo, porque Nicolás Petro es amigo mío cuando era diputado del Atlántico. Es amigo mío cuando es hijo del presidente. Y será amigo mío cuando deje ser hijo del presidente y volverá a ser Nicolás Petro. Yo tengo una amistad muy bonita con Nicolás Petro. Lastimosamente, por el proceso que él lleva, no podemos tener ningún vínculo. A él le prohibieron tener todo tipo de comunicación con los indiciados de su momento. Y bueno, hasta el día de hoy, pues, no sé qué se va de la vida de Nicolás Petro, pero él nunca va a dejar de ser mi amigo. Referente al caso de él, pues yo no me voy a referir porque la verdad eso es un tema que hay que analizarlo desde el punto de vista de su representante, su abogado, e igualmente desde el mío, pero sí puedo explicarte un poco más del tema de que me sucedió a mí frente al fiscal Mario Burgos. Resulta y pasa que cuando comenzó el problema, creo que unas fechas estipuladas, se comenzó a ventilar de que posiblemente a mí me iban a capturar. Y eso comenzó a coger fuerza en ciertas personas. Y
el abogado de Nicolás Petro, el señor David Telequi, le notificó a mi abogado que era bueno que habláramos con el fiscal Burgo. A mí me sorprendió. El abogado mío me preguntó que bueno, que vamos a hablar con él. No te puedo decir los acontecimientos de lo que sucedió, pero tomamos la decisión de hablar con el fiscal Burgo. Yo me presenté en la Fiscalía General aquí en Barranquilla. Nos sentamos, conversamos. El fiscal comenzó a tocar algunos puntos relevantes de ciertas cosas, pero no me gustó cuando, a manera de ejemplo, me hace una suposición, y es que a él, una persona, él le brindó toda la garantía a esa persona para que colaborara con la justicia. Y esta persona, pues, nunca aceptó ese ofrecimiento. Y hoy está pagando 15 años la fiscalía, o 15 años preso. Entonces, cuando él me hace ese ejemplo a mí, pues yo miro a mi abogado y ahí entendimos de que pues, nos estaba amenazando. Y yo no puedo hablar sobre algo que yo no sé qué me van a preguntar. Nosotros dijimos a él, dígame usted qué es lo que es. Deme un informe, deme un acta, dígame qué me quiere preguntar, sobre qué me quiere preguntar. Nunca me lo dijo. Entonces yo no puedo ir a un interrogatorio sin saber el porqué de las cosas, cuando antes me estaba aclarando con un ejemplo de que si no colaboraba con la justicia me podía capturar. No había garantías. Nunca las hubo, por lo menos en mi parte. Por eso decidimos ir a la Corte Interamericana, a la 6DH. Yo no quiero entrar en más detalles sobre este caso porque igual no se puede lo que seguimos hablando. Pero la justicia en Colombia está muy politizada, muy política. Y ojalá esta nueva fiscal que se eligió por medio de la terna que presentó el doctor Gustavo Petro pueda demostrar o pueda despolitizar la administración de justicia. Importante este llamado a despolitizar la administración de justicia, la instrumentalización de los medios de investigación y de los canales competentes del Estado para adelantar las actividades propias del sistema judicial no tiene justificación alguna. Los órganos inspirados en la transparencia deben procurar el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la verdad. Entendemos y agradecemos su gentileza de compartir con nosotros este episodio que ha sacudido la opinión pública, pero quisiéramos preguntarle por un tema muy sensible y es su situación laboral. A partir de todo este escándalo, un profesional que ha demostrado el dominio tan amplio en el tema de regulación de energía y de la administración de empresas en sentido general, ¿le ha afectado a usted de alguna forma este escándalo, su situación laboral actual? Antes de responderte esa pregunta, Julio, quiero que al final hagamos como un debate de qué soluciones le podemos plantear al gobierno nacional en materia de regulación y en materia, digamos, de soluciones para poder brindarle una mejor calidad de vida a todos los usuarios de la región Caribe que se ven afectados por las altas tarifas de energía. Mire, una de las cosas, yo diría que la cosa que hágase de cuenta cuando una bomba nuclear le explota en su corazón. Así me sentí yo cuando el Heraldo publicó una infografía mía y eso hizo un eco
en la ciudad de Barranquilla impresionante, impresionante, y trascendió internacional. Hasta de China me mandaban toda esa infografía. Pero como a los 2 días, 2, 3 días, me llama la madre de mi hija y me dice que la niña está llorando en el colegio, que está muy mal por el tema tuyo. Yo me acerco al colegio y cuando la niña me ve a mí, me abrazó de una manera que no me soltó. Llorando mi hija. Eso a mí me partió el alma. Eso a mí me volvió trizas. Me descompensó emocionalmente. Me destruyó. Y yo le pregunté que qué le pasó. Mi hija me cuenta que algunos de sus amiguitos le dijeron que a mí me iban a capturar o que yo me iba a ir del país y ella más nunca me iba a volver a ver, porque yo estaba metido en un problema tan grave que no me sacaba nadie. Esa niña no dejó de llorar desde el colegio hasta su casa, porque yo hace varios años estoy separado de la mamá de mi hija, de la mamá de la madre de mi hija. Entonces, esos 10, 15 minutos que yo la llevaba en el vehículo fueron desastrosos. Esa niña no dejaba de llorar. Y yo, peor, porque lloraba a lágrimas. Ese fue el momento más duro en toda mi vida. Y lo digo hoy aquí, Julio. Yo no le quise dar entrevista a nadie. A nadie yo le daba entrevista. Porque todas las entrevistas tienen intereses particulares y políticos. Y a mí no me interesa estar en boca o en imagen de cualquier periódico. A mí lo único que me interesa es brindarle una mejor calidad de vida a mi hija. Por eso yo me preparé, por eso he estudiado. Pero la situación económica mía es complicada, porque desde que pasó el tema de Nicolás, ninguna empresa me ha contratado. Incluso aquí mismo en la ciudad de Barranquilla, me presenté a 2 empresas a cargos directivos y pasé las pruebas en todos los aspectos, sueldos muy altos. Y por obra, gracia del Espíritu Santo, me notificaron que no, que ya habían contratado a otras personas, cuando siempre me habían dicho que yo era la persona indicada. Entonces yo me hago una pregunta. En Barranquilla, ¿quién no quiere que yo trabaje? ¿Quién fue esa persona que me cerró los espacios? O esa persona es muy poderosa, que me están cerrando todos los espacios en la ciudad de Barranquilla. ¿Con qué fin? Ahí se desprende un tema. A mí el gobierno nacional, porque también se ha comentado eso, que el gobierno nacional te ha ofrecido cosas. Mire, a mí el gobierno nacional no me ha ofrecido nada, ni tampoco yo he buscado nada. Yo acompañé a mi amigo y el papá de mi amigo era el candidato a la presidencia. Pero a mí el gobierno nacional no me ha ofrecido nada, ni yo he estado detrás de nada. Porque eso es algo también que yo quiero aclarar. Y lo estamos aclarando el día de hoy. Claro, y aquí yo tengo que ser muy conciso, Julio, contigo. Porque lo que más me interesa a mí en tema del sector energético es, desde mi conocimiento, aportarle a mi ciudad Barranquilla. Y se va a escuchar un poco feo, pero hay que decirlo. Si a mí el alcalde Alejandro Char me llama y me dice quiero que trabajes conmigo en los temas de tarifa de energía, con gusto lo acepto. Porque mi interés personal nunca va a estar por el interés general. Y hoy en día lo que necesita Barranquilla
lo que necesita el Departamento del Atlántico, lo que necesita el gobierno nacional es que todos caminemos juntos para poder brindarle una mejor calidad de vida a los usuarios de la zona norte. Entonces, si a mí el gobierno o el presidente Gustavo Petro me invita a trabajar, con gusto lo voy a aceptar, porque siempre va a primar el interés general, siempre. Y es que nosotros estamos afectados por el tema de tarifa de energía. Este elefante que nos metieron, por favor, ya no sabemos si comer o pagar la factura de energía. Cada día el valor del kilovatio sube. El presidente no tiene mucho que hacer. Al ministro no tiene mucho que hacer. A corto plazo no pueden tomar decisiones trascendentales. A mediano y largo plazo implementar las comunidades energéticas, sí, ayuda, pero no soluciona el problema que estamos padeciendo en este instante, que necesita una solución radical. Es que ya estamos mamados de esto ya. Usted, mire, a nosotros nos critican porque nosotros no hacemos el uso racional de la energía eléctrica, lo que conocemos como eficiencia energética, que nosotros consumimos mucha energía. Vengan a vivir a Barranquilla, para cómo le pega el sol a uno. Uno sale de la ducha y ya está sudando. Uno sale al vehículo y ya está sudando. Uno llega a cualquier lugar y ya llega todo sopado, o mojoso, o sudado. Entonces, eso se ve reflejado en que la región Caribe, o la costa Caribe, o la zona norte, es la que mayor consume energía eléctrica del país, pero es la que mayor paga las altas tarifas de energía. Y uno se pregunta, somos los que mayor consumimos, pero también somos los que mayor pagamos. ¿Dónde está el doliente? No tenemos doliente. Y lo peor, la CRE, que es la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas. Digamos que son los capitanes de la regulación en Colombia, son los que dicen cómo se va a implementar la regulación. Hoy no tiene experto. Hoy es un barco a la deriva. Si hoy es un barco a la deriva, ¿qué solución podemos brindarle a los usuarios de la zona norte? No podemos, porque los nuevos expertos que lleguen nombrados por el presidente de la República no van a tomar decisiones trascendentales a corto plazo. Ellos van a analizar todo, jurídicamente, cómo está, identificar cuáles son los problemas, cómo es su impacto económico, cuáles son los principios que se van a trazar. Entonces, por favor, el problema en el Departamento del Atlántico y en la región Caribe es complicado en materia de tarifa de energía. Estamos al borde de un estallido social en materia de energía. Entonces yo sí creo, y aquí le hago una crítica al gobierno nacional, al ministro de Minas y Energía. Hay que buscar la manera cómo se soluciona el problema, pero ya. O sea, ya. De una. Y ahí sí comparto lo que le dijo en su momento el senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal. Uno no puede seguir haciendo reuniones en todo el país cuando en la región Caribe tenemos un problema desde el año 2016, que se puso crítico en el 2020 con la resolución, y que hoy, 2024, nos tiene al borde de un estallido social.
Y usted se da cuenta en las calles cuando las personas maltratan a los usuarios de aire. ¿O es que tiene que haber un muerto para poder buscar solución? Ellos no son culpables del problema. Ellos son unos simplemente trabajadores que obedecen unas decisiones jerárquicas. Yo sí le hago un llamado personal al ministro de Minas y Energía. Ya está bueno ya no aguantamos más. Necesitamos tarifas justas ya, pero ya. Muchísimas gracias, doctor Germán Londoño Montalvo, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Julio, muchísimas gracias a ti y bueno, desearte un feliz día a ti y a tu amable audiencia. Y hermano, aquí estamos para lo que necesite en materia de energía eléctrica y gas. Muchísimas gracias, doctor Germán Londoño Montalvo. Lo hemos visto. Una explicación magistral de cómo funciona el servicio de generación, distribución y comercialización de la energía desde la óptica de la sostenibilidad y principalmente la diferenciación entre lo que es la tarifa del consumo y la facturación, pero también un lado humano. En este país, la inocencia se presume, es lo que dice nuestra Constitución, es lo que reza en nuestra Carta Política. Y cuando uno escucha a una persona que ha sido víctima del escarnio público, de la instrumentalización de la justicia con fines políticos, hasta tanto no se demuestren las responsabilidades de los hechos investigados, se da cuenta que vivimos en una sociedad que está pendiente del escándalo favorito y que busca siempre aplastar la honra, la integridad y la dignidad de los ciudadanos. Esto tiene que cambiar. Hay que despertar en una nueva conciencia, más allá de que quien participa en política se expone al escarnio y el escrutinio de la opinión pública. Nunca se debe perder la sensibilidad por el otro, por el ser humano, y ofrecer garantías para que el Estado social de derecho vaya de la mano con la democracia y siempre el debido proceso y la presunción de inocencia sean principios orientadores de toda actuación e investigación. Los daños morales, emocionales, afectivos, causados a víctimas, a familiares, a conocidos y a seres queridos, obligan a una revisión de cómo los medios de comunicación, la sociedad en general y principalmente quienes instruyen, quienes adelantan las investigaciones, realizan y desempeñan sus funciones y competencias. Es hora de tener una nueva sensibilidad, de generar una conciencia social que mejore nuestra cultura política. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.